Bienvenidas a Sionismo 101, video número 4. Hoy vamos a retomar lo que sería el marco teórico, psicológico y psicoanalítico de la teoría de la dinámica de conciencias. En el video anterior revisamos el concepto de conciencia como la noción que tiene una entidad de sí misma y su entorno, así como los diferentes niveles de conciencia que pueden tener diferentes tipos de seres a partir de la expansión del ser, etcétera, lo que platicamos en el video anterior. Ahora quisiera justamente exponer el término, por qué se utiliza el término de conciencia en lugar de cualquier otro, y justamente de dónde viene. La conciencia, es un término que proviene desde los griegos, no es un término novedoso. Sin embargo, donde se empieza a plantear mucho acerca de lo que es la conciencia es en los primeros estudios de la psiquiatría que dieron pie a lo que es actualmente la psicología. En ese entonces se tomaba como conciencia justamente la capacidad o atención que tenía una persona respecto a lo que sucedía en su entorno y respecto a lo que pensaba ella misma sobre las cosas. Sin embargo, y esto se siguió usando durante muchos años, hasta que un psiquiatra llamado Sigmund Freud, muchos seguramente le sonará el nombre, empezó a postular teorías respecto a las etapas de desarrollo psicosexual, respecto al consciente y el inconsciente, el modelo topológico de la mente y muchas otras cosas. Sin embargo, de lo que vamos a retomar principalmente de él y otros posteriores a él, es justamente lo que explica acerca de lo consciente y lo inconsciente. Freud, siendo un psiquiatra, empieza a tener cierta experimentación y dinámica con algunos pacientes, especialmente las mujeres histéricas. En ese momento se creía que solo la histeria era perteneciente a las mujeres, hoy se sabe que hay hombres que también son histéricos. La histeria venía a ser un tipo de enfermedad en la cual el paciente perdía la noción de alguna parte de su cuerpo en base a un evento psicológico traumático, o eso es lo que postuló Freud. Es decir, por ejemplo, se relata de un evento de, digamos uno sencillo, un señor que acude a Freud y había perdido la vista. Sin embargo, a partir de análisis médicos y visuales, se detecta que no tiene ningún problema fisiológico que le impida ver. Sin embargo, el hombre juraba que no podía ver. En base a un análisis psicológico profundo, Freud se da cuenta que este personaje reprime un evento donde entra a un tugurio y ve a su hija siendo una de las cabareteras, bailarinas exóticas que trabajaban en dicho tugurio, siendo una contradicción en la realidad muy distinta en la parte de ser su hija, supongo que linda, su princesa, etc., y ser esta trabajadora bailarina exótica en un tugurio. No empatan las realidades que él de momento tiene en su mente. Por lo tanto, su mente, su inconsciente, y esto es lo que postula Freud, reprime uno de los eventos, justamente la parte de que fuera una cabaretera, y lo guarda. Sin embargo, en base a los enlaces neuronales que hay, se lleva también la capacidad que en ese momento estaba interfiriendo, que era la vista. Por lo tanto, el hombre había dejado de poder ver debido a que había visto algo que lo había traumado. En base a terapia psicoanalítica, o en lo que Freud eventualmente desarrolló como terapia psicoanalítica, el hombre logra sacar a la luz este evento traumático de él con su hija. Lo lleva a la realidad, a reflexionar sobre ello sin tener que reprimirlo, y eventualmente recupera la vista, así como seguramente alguna plática que tuvo con su hija. Con este ejemplo quiero representar lo que Freud decía del consciente y el inconsciente. Se supone que hay tres humanos que le han dado golpes de ego al ser humano o a la humanidad en general. El primero fue a Copérnico, o Galileo, si no me acuerdo, que decía que justamente el universo no giraba alrededor del mundo. Es decir, el mundo no era el centro del universo, sino que el mundo justamente giraba alrededor del Sol y alrededor de otras estrellas. Es decir, que el humano no era el centro del universo.
El segundo golpe fue el de Charles Darwin, con la teoría de la evolución, diciendo que no somos seres elegidos, venidos a imagen y semejanza de Dios, sino que somos monos evolucionados. Y el final y tercer golpe al ego humano es que ni siquiera somos conscientes de todos nuestros actos. Es decir, todo lo que hacemos no es producto directo de que nosotros hayamos querido que así lo hagamos, sino que algunos son actos inconscientes. Es decir, manifestaciones de una parte oculta de nuestra mentalidad, a la cual regularmente no tenemos acceso, y que sin embargo se manifiesta a partir de nuestros actos en nuestra realidad inmediata, lo que Freud denominaba actos fallidos. Cada vez que nosotros tartamudeamos, cada vez que decimos una palabra en lugar de otra, cada vez que resbalamos, toda acción del cuerpo humano, ninguna de esas acciones es como tal una equivocación o una casualidad. Justamente él decía que tanto la conciencia como la inconsciencia actúan, y justamente los actos inconscientes, aunque no fuéramos conscientes de ello, actuaban en nuestra realidad a través de nuestro cuerpo. Es decir, es como si tuviéramos, llamémoslo así, dos personalidades, una de la cual somos conscientes, que somos nosotros, y otra de la cual es nuestro inconsciente, una personalidad que está atrás de nuestra mente, trabajando una que otra vez algunos procesos, digamos, que en el caso de las patologías repercuten en somatizaciones y enfermedades mentales. Freud postuló muchas cosas más. Hay muchos libros acerca de él, hay muchos videos acerca de él. Sería injusto de mi parte de intentar abarcarlo todo aquí. Así que me enfocaré simplemente en esta división que hace de la mentalidad humana, de conciencia e inconsciencia. Es decir, de lo que tenemos presente en nuestra vida actual y de aquello que está reprimido y a lo cual no tenemos acceso comúnmente de nuestra vida. Él también decía que, por ejemplo, no hay olvido. No es que no podemos olvidar todo lo que ha sucedido, se supone que está registrado en nuestro cerebro. Sin embargo, él decía que algunos de los eventos regularmente eran reprimidos, ocultados, para que la mentalidad pudiera seguir funcionando apropiadamente. Ahora, pasamos a algo un poquito que nos lleva un poco más a la teoría actual, que nos concierne, que la desarrolló uno de los seguidores más asiduos de Freud, hasta que se pelearon, que se llamaba Carl Gustav Jung. Jung fue uno de los primeros discípulos de Freud, muy amigo de él, hasta que eventualmente se pelearon por algunas diferencias teóricas respecto a algunas de las teorías de Freud. Y bueno, respecto a lo que Jung decía acerca del inconsciente, él fue un poco más allá de lo que Freud definía como el consciente y el inconsciente. No. Freud definía el consciente como la punta de un iceberg, es decir, un pequeño pedazo de nuestra mente, que era la que teníamos acceso, a la cual podíamos acceder, y que el inconsciente era como la parte de hasta abajo de un iceberg, que era una parte proporcionalmente desmesurada a comparación con lo que era consciente, como regularmente son los icebergs. Lo que Jung decía era que más bien la conciencia e inconsciencia no era como un iceberg, de icebergs separados, es decir, de mentes separadas, sino que éramos como islas, que al final de nuestro inconsciente había un punto donde justamente se tocaban. Jung llamó a esta teoría la teoría del inconsciente colectivo. Es decir, no solo que había un consciente y un inconsciente, sino que más allá del inconsciente había algo llamado inconsciente colectivo, una mentalidad colectiva en la cual podía repercutir directamente en nuestra realidad. Voy con otro ejemplo. Él a lo largo de su vida, porque es una teoría que ya postuló ya en una edad bastante avanzada, hace referencia a un evento que tuvo con una paciente, que después de años de terapia, él finalmente le hace una alegoría respecto a ella y su libertad con una mariposa. Asumamos que esto es una mariposa. Entonces, al final de que termina de hacer la alegoría, una mariposa entra por la ventana y se posa entre ellos dos. Y posteriormente se va. Lo que Jung aquí se pregunta es cómo es posible que este tipo de situaciones sucedieran. Es decir, uno puede que se tropiece, según uno conscientemente, accidentalmente,
aunque inconscientemente lo haya hecho con el propósito de que nuestro amado vea que nos tropezamos y entonces nos ofrezca ayuda y entonces podamos estar más cercanos a ellos. Así trabaja más o menos el inconsciente, es un ejemplo un poco absurdo, bueno, no absurdo, rudimentario, digamos, pero así más o menos trabaja el inconsciente. Sin embargo, ¿cómo es posible que en la realidad algo que no podamos afectar, como la estadía de una mariposa, acuda en los momentos justos cuando lo necesitamos, retomando una situación cabalística de la causalidad, no tanto como que existiera la casualidad, sino un fenómeno de causalidad? Él explicaba que, bueno, a este tipo de fenómenos él lo llamó sincronicidad, es decir, que había eventos que tenían sincronía con la persona y con la realidad misma, es decir, la realidad que pone una mariposa en un lugar donde en ese momento se hace una alegoría muy fuerte sobre una mariposa para cerrar un círculo mental de una persona. Y justamente es por lo cual explica este fenómeno de las islas, es decir, hasta arriba de lo que se ve consciente son islas separadas, y muy abajo obviamente sigue la parte inconsciente, pero muy abajo de las islas se juntan, en esta parte que sería el inconsciente colectivo, donde justamente esta comunidad de mentes podían afectar directamente la realidad, creando procesos de sincronicidad. Él no ahondó mucho más en el tema, se dedicó a otros tipos de postulaciones. Sin embargo, retomando esta parte de aquí, y tomando en cuenta lo que habíamos comentado respecto a las entidades y justamente los niveles de conciencia que poseen, me gustaría que tomaran este concepto de que hay un consciente colectivo y un inconsciente colectivo. Intentaré ponerlo de esta manera. Si retomamos la parte ontológica donde cada ser tiene la noción de sí mismo y su entorno, o cierta noción de sí mismo y su entorno, ¿en dónde se delimita cada ser? Por ejemplo, yo soy una entidad individual, es decir, yo como ser tengo noción de ciertas cosas y de mi entorno. Sin embargo, también hay una entidad que es parte de mí, la mano de hule, yo. Y también tenemos la pierna de hule y el cuerpo de hule. Y ya llevamos 3 entidades diferentes, la cabeza de hule ya van 4, que son entidades individuales y que sin embargo en conjunto, más otras entidades, conforman al individuo que es hule en general, o sea yo. Es decir, ninguna entidad es como tal ni individual ni totalmente colectiva, porque todos tenemos entidades individuales que nos juntan, es decir, que en total somos un colectivo. Y sin embargo somos individuos que también formamos parte de colectivos mucho más superiores. Es aquí donde la realidad se empieza a fractalizar, donde empiezan los fractales. Sin embargo, de los fractales intentaré hablar más al final de este curso. Remitiéndonos nuevamente a la mano de hule. La mano de hule también tiene los dedos de hule. Por lo tanto, tiene 5 entidades individuales, más la palma de hule, 6, que conforman a la entidad colectiva llamada mano de hule. Y sin embargo, esta mano de hule es parte del brazo de hule. Y sin embargo, el brazo de hule es parte del cuerpo de hule. Y todo lo que me conforma de mí mismo, pues me hace a mí, hule, una entidad. De igual manera, los humanos somos parte de una entidad mucho mayor, llamada, por ejemplo, la humanidad. La humanidad es la entidad colectiva o individual, dependiendo del punto de vista, que abarca a todo ser humano que es. Por lo tanto, toda persona es perteneciente a dicho colectivo denominado humanidad. Y de igual manera hay diferentes tipos de entidades, incluso entidades a nivel nacional, digamos todos los mexicanos, todos los argentinos, todos los españoles. Los españoles, los argentinos, los mexicanos son entidades colectivas conformadas por todas las personas que sean mexicanas, todas las personas que sean españoles, todas las personas que sean argentinas. Y esto es lo que quiero que intenten ver, un tipo de situación donde cada ser es perteneciente a un ser mucho mayor y ese ser mucho mayor es perteneciente a un ser mucho mayor. Y de igual manera, los seres pequeños son un conjunto de seres mucho más pequeños y esos seres mucho más pequeños de otros mucho más pequeños. De hecho, de ahí llegamos un poco a la situación de la física, es decir, cuáles son las estructuras básicas de lo que es y de lo que existe. Porque debe de haber algo que sea el tope hasta arriba y algo que sea el tope hasta abajo, o se supone que es así.
Sin embargo, retomando otra vez la parte de... bueno, lo que comento acerca de las partículas lo veremos en el siguiente video, en la parte de física cuántica. Sin embargo, retomando y englobando y cerrando un poco más la parte de lo que sería la teoría psicológica, en base al inconsciente colectivo que denominaba Jung, y retomando que cada entidad tiene cierta noción de sí misma y su entorno, aunque solo sean, como la humanidad, o que existan, creo que la humanidad existe. No, probablemente no. O no lo sé. No estoy muy seguro de cada ser que existe o cada que es. Sin embargo, cada ser tiene noción de sí mismo y su entorno. Y tiene cierta interdinámica entre los seres con los que puede contactar. Es decir, los seres que son pueden interactuar con los seres que son, los seres que existen con los que existen. Eso es sencillo porque, no sé, mis manos existen, interactúan entre sí mismas, no se traspasan porque tienen noción de sí mismas y su entorno. Así como los seres vivos y los seres pensantes. Tienen ciertos rangos de comunicaciones entre ellos a partir de sus niveles de conciencia. Y de acuerdo a la colectividad que generen, en base a ciertas entidades, van a poder afectar su realidad en la manera en que cada entidad colectiva o individual pertenezca a la realidad que se desee ser afectada. Voy a cerrar con esto porque para explicar lo último que acabo de decir necesitaría tanto la parte de física cuántica como hablar un poco de fractales, que serán parte de los últimos videos. Creo que es todo por ahora en la parte de respectando a la psicología y el psicoanálisis. El siguiente video, o los siguientes videos que van a hablar de física cuántica y fractales, se extienden un poco más. Ahí es donde la mayoría de las situaciones se empiezan a complejizar. Y son justamente los últimos eslabones y piedras básicas para terminar de delimitar esta teoría. Espero que les esté agradando. Los veré en una semana.